Buenos días. Me gustaría revisar con ustedes el procedimiento para ajustar el nivel de los flotadores del carburador de una Itálica BX250 Adventure. Los flotadores se encuentran en la parte baja del carburador, cubiertos por el recipiente de gasolina o cuba. Al retirar los 4 tornillos que sostienen la cuba, tendremos acceso a los flotadores. Los flotadores son dos, pero están unidos por una lámina metálica que los hace comportarse como una unidad, y para retirarlos hay que quitar el pin o eje que los sostiene en su lugar. El trabajo de los flotadores es mantener el nivel adecuado de nivel de combustible, en este caso de gasolina, para asegurar que tengan una profundidad suficiente para proveer de presión de gasolina a las espreas, de tal manera que las espreas funcionen de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Un error muy común que he visto es que existe una costumbre desde hace muchos años de ajustar los flotadores volteando de cabeza el carburador y estando en posición invertida, hacer el ajuste alineando el flotador con la base del carburador. Esto es un error. El error se debe a que cuando tú colocas el carburador otra vez en su posición original, el nivel es menor que el deseado. Cuando tú tienes una menor profundidad, también tienes una menor presión en las espreas y por lo tanto el carburador succiona menos gasolina de la que debe, o sea, trabaja en todos los regímenes, bajo, medio y alto, trabaja pobre. Al trabajar con una mezcla pobre, vas a tener que le cuesta trabajo arrancar, se apaga en frío. Cuando tú aceleras con el puño del acelerador, la motocicleta titubea antes de acelerar y todo el tiempo está trabajando pobre y eso provoca que se sobrecaliente. El procedimiento correcto para ajustar los flotadores es inclinar el carburador entre 15 y 20 grados y en esa posición hacer el ajuste, ya sea utilizando un vernier y calibrar a 13 milímetros o poner paralelas las líneas. Este diagrama lo obtuve de un manual de Harley Davidson. Por esa razón ven que en el diagrama dice que de 10 a 11 milímetros. Eso es para los carburadores de Harley, pero para el BX250 son 13 milímetros. Una vez que tenemos el carburador entre 15 y 20 grados, verificamos que las líneas sean paralelas entre la base del carburador y los flotadores. La forma más sencilla que yo he encontrado esto es colocar una superficie rígida entre 15 y 20 grados. Y la forma más sencilla que encontré de hacerlo, tal vez hasta rupestre, es formar dos superficies y asegurar que tengan una relación de 3 a 1. Lo que mida la superficie vertical, no importa cuánto mida, 15 centímetros o lo que sea, multiplicarla por 3 para seleccionar la distancia horizontal. De esa manera obtenemos una inclinación de entre 15 y 20 grados. Si quieren saber cómo obtuve este cálculo, bueno, tienen que observar la relación de la tangente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Aquí hice unos cálculos y obtuve esa relación de 3 a 1. Para, para poder ajustar, en caso de que se encuentren que hay que ajustar el nivel, para ajustar los flotadores hay que sacar el eje que sostiene los flotadores. Esto se puede hacer con un clavito y un martillo pequeño y con mucho cuidado sacarlo. En caso de que sea necesario ajustar los flotadores, hay que doblar estas laminillas que son las que ejercen presión sobre la aguja, detienen la aguja y ejercen presión sobre la aguja para cerrar la válvula de suministro de combustible cuando los flotadores llegan al nivel adecuado. Si ustedes doblaran la laminilla, que ojo, hay que doblarla muy poquito, cuestión de 1 milímetro, 2 cuando mucho. Si ustedes doblaran la laminilla hacia arriba, el nivel de gasolina subiría y entonces la motocicleta trabajaría siempre sobrada de gasolina, o sea, una mezcla rica. Si ustedes doblaran la laminilla hacia abajo, el nivel de gasolina bajaría y entonces la motocicleta trabajaría pobre.
Lo ideal es que cuando el carburador esté entre 15 y 20 grados, las líneas sean paralelas. Si ustedes quieren comprobar si su nivel de combustible es correcto, lo que tienen que hacer es ubicar la entrada de gasolina, que es este tubo, no sé si es de cobre o de latón, pero esta es la entrada de gasolina que viene desde el tanque. Ahí deben conectar una manguera y luego soplar. Pueden utilizar la manguera original, simplemente hay que desconectarla, lavarla, quitarle todo el residuo de gasolina y por ahí soplar. Mientras están soplando, cuando el carburador está en posición horizontal, como se ve en la imagen, el aire debe fluir libremente. Y luego comienzan a inclinar lentamente el carburador y poco a poco va a empezar a restringirse el flujo hasta que cuando llegue a un ángulo entre 15 y 20 grados debe detenerse el flujo. No debe permitir el paso de aire absolutamente nada. ¿Cuánto deben soplar? Esta parte es muy importante, porque si ustedes soplan muy fuerte, con mucha presión, es probable que logren vencer la resistencia de la válvula y entonces fluya el aire y piensen que no está cerrando bien la válvula, que está descompuesta o que está mal calibrada. La presión que deben ejercer son 0.5 psi. Esto es realmente muy poquito. Para ejemplificarlo, cuando ustedes inflan un globo, en la primera etapa solamente se llena de aire el globo, pero no se estira el hule. Si ustedes soplan más fuerte hasta vencer la resistencia del hule y el globo se empieza a estirar y se infla realmente, o sea, crece de tamaño, eso ya es demasiado. Cuando ustedes inflan un globo, están haciendo algo así como 2.5, 2 psi, algo por ahí. Eso es demasiado. Hagan la prueba con un globo, inflenlo solamente lo suficiente a que se llene pero sin estirarse y más o menos están inflando con 0.5 psi. Si quieren saber de dónde saqué ese valor de 0.5 psi, bueno, la altura o la altura de la columna de gasolina medida entre el lugar donde se encuentra la válvula, o sea, la entrada de gasolina, y la parte más alta del espejo de gasolina, son más o menos 47 centímetros. Lo estoy cerrando a 50 centímetros. Y con ese dato podemos hacer el cálculo de cuánta presión de columna de gasolina tenemos, ya sea utilizando el método de densidad o de peso específico, o bien utilizando el método de comparación, conociendo que una atmósfera son 14.7 psi y equivalen a una columna de 10 metros de agua. Si ustedes logran establecer la altura correcta del nivel de gasolina y por lo tanto de profundidad, lograrán la presión adecuada de gasolina en la entrada de las espreas y van a lograr una mejoría notable en el comportamiento de la motocicleta. Va a ser mucho más potente, va a responder mucho mejor al acelerador y no se va a apagar cuando esté fría o caliente en ralentí. Van a lograr un trabajo del motor mucho más estable y mucho más potente. Gracias, espero que les sirva este procedimiento.